Buenas noches, estimados asociados y asociadas. En nombre de Copemédicos, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo encuentro virtual. Es importante mencionar que como entidad financiera que se preocupa por sus asociados, se aborda este tema para que se puedan tomar decisiones de inversión informadas, tomando en cuenta los riesgos de los mercados internacionales. Al final de la charla, será una rifa de 2 tarjetas de débito por 75,000 colones entre todos los participantes. También tendremos un espacio para preguntas, las cuales nos las puede indicar por medio del chat y mi compañera Jennifer se las remite a don Javier o bien activar su audio y su cámara. Muy bien, ahora los dejamos en excelentes manos con don Javier Castante. Don Javier Cascante es máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es economista de la Universidad de Costa Rica y consultor. Adelante, don Javier. Muchísimas gracias, José, muy amable. Un placer saludarlos, muy buenas noches, estar aquí con ustedes nuevamente. Voy a compartir mi presentación, espero que sea de valor agregado para ustedes eh, y con muchísimo gusto, cualquier inquietud, pregunta que tengan, al final la pueden hacer. Este tema de las inversiones realmente es un tema muy, muy fascinante. Es un tema muy interesante. Es un tema también muy técnico. Es un tema que hay que tener cuidado porque está en juego el ahorro, está en juego el capital de las personas y el futuro, efectivamente, de ese dinero. Entonces, trataré de ser muy puntual en el tiempo que tenemos. A estas horas también trataré de ser muy claro, no hacer algo muy, muy largo ni muy complejo para que ustedes puedan también tener espacio para preguntar y manifestar sus inquietudes. Espero que lo que conversemos sea útil para sus decisiones personales, familiares o empresariales. Eh, Me gustaría iniciar, ¿verdad? Hablando de algunos principios básicos que me parecen a mí son súper importantes a la hora de tomar decisiones de inversión y que probablemente todos los hemos vivido, todos los hemos valorado en algún momento de nuestra vida. Algunos elementos que probablemente no los hemos visto tan a profundidad cuando tomamos una decisión de inversión, otros que lo hemos valorado con mucho más cuidado en algún momento de nuestras vidas y otros simplemente que han pasado totalmente desapercibidos y que no son parte, digamos, de las valoraciones que hacemos a la hora de invertir. El primero de ellos es que a los inversionistas siempre les gusta obtener buenas rentabilidades y que los riesgos no existan. Eso es como el mundo ideal, ¿verdad? Nos gusta que ganar mucho dinero cuando invertimos, nos apasiona ver las tasas de interés que nos ofrecen algunas alternativas de inversión, los rendimientos que vamos a obtener, pero sinceramente también creemos y pensamos, ¿verdad? Que lo ideal es que no existan riesgos cuando invirtamos. O sea, el mundo más feliz de todos, ¿verdad? Ganar buena plata sin asumir ningún tipo de riesgo. Eso lamentablemente no es posible. Eso no existe. Eso no existe. No existe ahora, nunca ha existido y no va a existir nunca. Las inversiones seguras no existen. Este es el primer punto importante a la hora de invertir. Si usted quiere invertir, ¿verdad? Usted tiene que entender de que evidentemente le tienen que retribuir su inversión con una rentabilidad determinada, pero que no puede pensar que esa rentabilidad no incurre o no está relacionada con algún nivel de riesgo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿riesgo de qué? Bueno, riesgo de que esa expectativa de rendimiento que usted está esperando no se materialice, no se dé. O peor aún, riesgos de que lo que usted está invirtiendo sencillamente pierda valor en el tiempo y efectivamente más bien usted termine perdiendo su capital invertido. Esas realidades existen todos los días en el mundo. Hay gente que gana rentabilidades y hay gente que pierde rentabilidades. Hay gente que tiene pérdidas.
porque los riesgos se materializaron en el peor de los momentos, ¿verdad? En la peor de las situaciones. Entonces, lo primero y más importante es que no hay inversiones seguras. Eso que le dicen a uno, mire, es que invertir en determinado instrumento financiero es seguro. Eso no es correcto técnicamente. Bueno, alguien puede pensar, los gobiernos son seguros, invertir en un gobierno. Bueno, yo les puedo decir que en la historia de la humanidad existen episodios de gobiernos que no pagan sus deudas y gobiernos grandes, países desarrollados. Entonces, si pensamos que esos gobiernos son seguros y dejan de pagar, pues entonces nos damos cuenta de que efectivamente esto es un elemento digno de considerar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que debemos entender el concepto de inversión en una dualidad conceptual de dos cosas. Y después podemos agregar otra, pero una dualidad conceptual de dos cosas, la rentabilidad y el riesgo. Y eso es, por así decirlo, es como un matrimonio. Cuando usted invierte, usted va a encontrar y va a tener una relación de rentabilidad-riesgo permanente en el instrumento, la inversión que haga, sea cual sea, sea cual sea. Y eso no se va a divorciar nunca. ¿A qué me refiero con esto? A mayor rentabilidad que usted quiere esperar, necesariamente el riesgo es más alto. O lo digo al revés, cuando usted observa que los riesgos son importantes en una inversión, es natural y normal y consciente que un inversionista va a exigir mayor retorno. Entonces, presten cuidado, tengan mucho cuidado cuando observan alternativas que son muy rentables. No porque sean malas inversiones, van a ver ahorita que voy a hablar de que no hay malas inversiones, sino porque aparejada a esa alta rentabilidad existe un riesgo importante. La pregunta es, ¿está el inversionista dispuesto a asumir ese riesgo? ¿Es consciente de que efectivamente ese nivel de riesgo es importante y que quiero asumirlo como tal? Muchas veces, de acuerdo a mi experiencia, la gente no está pensando eso. La gente quiere y ve nada más la rentabilidad. Aparece alguien ahí diciendo, mire, es que vean la experiencia mía, qué bien me ha ido con esta inversión. Y nadie le habla a usted de riesgo. Bueno, en algún momento el riesgo aparecerá, en algún momento esa rentabilidad va a reflejar ese nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo es, como les digo, probabilidades de que el rendimiento que usted espera obtener no lo logre obtener, o peor aún, de que su inversión genere una pérdida. Y entonces ahí es donde nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo? Si yo vi que los rendimientos eran muy buenos, si yo vi que a otros les había muy bien, no necesariamente la experiencia de otro inversionista es la misma que usted va a tener cuando participe en algún tipo de estas actividades financieras. El tercer elemento importante que quisiera yo mencionar es que a partir de dicha relación es posible entender el concepto precio de una inversión. El precio de una inversión. O sea, cuando usted quiere, ¿verdad? Valorar una cosa, le pone un precio, ¿verdad? Un vehículo que tenga y quiera venderlo, ¿verdad? Probablemente ese vehículo, si usted lo vende muy bien, ¿verdad? Va a depender el valor de ese precio, el valor que tenga ese vehículo, de una serie de consideraciones, probablemente el estado del vehículo, el modelo del vehículo, ¿verdad? Eh, la procedencia del vehículo, todos esos son elementos de riesgo. Probablemente un vehículo que usted considere no le va a retribuir en materia de utilización, en materia de lo que usted ocupe ese carro, eh, porque probablemente usted tiene sospechas de que tiene problemas de mantenimiento, problemas de repuestos, o sea, que usted va a comprar un problema, probablemente usted va a decir, yo compro ese vehículo por un precio muy bajo, no lo voy a comprar por un precio muy alto porque existe la posibilidad de que no me vaya bien con el carro. Y algunas personas deciden pues no comprar el carro porque lo que lo están vendiendo no es un precio razonable de acuerdo a la valoración de riesgo que él está haciendo ese vehículo. Bueno, con las inversiones sucede exactamente igual. Cuando usted encuentra una inversión muy riesgosa, probablemente va a estar dispuesto a pagar muy poco por ella, porque existe la posibilidad, ¿verdad?
de que esa inversión no retribuya lo que usted está esperando recibir de parte del emisor o de parte de la actividad en la cual está invirtiendo. Y por eso está dispuesto a pagar un precio muy bajo. Y dicho de otra manera, está dispuesto a decir, yo compro esa inversión siempre y cuando la rentabilidad esperada sea muy alta para compensar ese nivel de riesgo. Pero igual, es una rentabilidad esperada. Nadie le promete a usted un rendimiento. Los rendimientos prometidos, los rendimientos que se cumplen en una inversión, son aquellos rendimientos, ¿verdad? Que están probablemente en inversiones de muy corto plazo, en instrumentos probablemente muy sencillos, pero en inversiones de más largo plazo, nadie le promete a usted un rendimiento. O sea, usted compra una acción de Amazon y bueno, y le puede ir muy bien de acuerdo a las circunstancias de cómo le vaya a esa empresa en el futuro. Pero habrá momentos donde la empresa no le va muy bien, entonces el precio de la acción va a reflejar la situación de riesgo que está enfrentando la empresa. Y por lo tanto el precio de la acción va a bajar. Y puede ser que usted haya comprado de $10 y en el momento la acción valga $5. Significa que usted está perdiendo parte de lo que invirtió en ese instrumento financiero, pero puede ser que en algún momento la acción valga $25 y usted esté ganando, digamos, y tenga una plusvalía en función de la inversión que usted hizo en ese activo financiero. Eso es totalmente normal y totalmente habitual. Lo anormal, lo que no es usual es pensar de que los rendimientos son fijos, de que las rentabilidades son seguras, de que los mercados no están cambiando. Eso sí es anormal. Eso sí no es incorrecto. Eso sí es incorrecto. Eso sí es un problema para un inversionista. No ser consciente de esas cosas. Un cuarto elemento es que existen muchísimas alternativas de inversión. Muchísimas alternativas de inversión. En el país no tantas. Hay algunas. Pero internacionalmente hay cualquier cantidad de activos financieros. ¿Verdad? El otro día alguien hablaba de criptomonedas. No sé si me has escuchado, ¿verdad? Activos estos virtuales. Bueno, en el mundo la última vez que yo hice una revisión de eso, creo que fue hace un par de semanas, había más de 11.500 criptomonedas operando en el mundo. 11.500 criptomonedas. Y si uno empieza a revisar alternativas de inversión, pensemos las del mercado de valores, ahí nos encontramos bonos del gobierno, bonos corporativos de empresas, nos encontramos instrumentos de renta fija, o sea, que pagan una tasa de interés periódica, o instrumentos de renta variable, o sea, que la tasa de interés o el rendimiento varía en función de algún indicador, ¿verdad? El índice Standard & Poor's 500, la tasa Prime, etcétera, ¿verdad? Pero también hay acciones, o sea, hay instrumentos de capital de las empresas, acciones de Amazon, de Facebook, ahora para ponerlo muy fintech, como estamos en el mundo de la fintech hoy en día, acciones del Bank of America, acciones de McDonald's, acciones de empresas chinas, acciones de empresas de Estados Unidos, acciones de empresas norteamericanas, canadienses, acciones de empresas europeas, acciones de empresas asiáticas, no chinas, Singapur, Japón. Hay una gran cantidad, más, no sé cuánto será, muchísima cantidad. Y entonces la pregunta, y el hecho de que sean muchas, no nos inhibe como inversionistas a la responsabilidad de conocerlas, estas alternativas, reflexionar si cumplen con mis expectativas como inversionistas. Porque usted aquí puede decir, ¿para qué quiero yo invertir? Este capital que tengo, ¿cuál es el objetivo que tenga? El que diga que no tiene ningún objetivo y que tiene el dinero ahí ocioso y que le sobra, eso no es correcto. La gente siempre tiene una expectativa. Algunas expectativas pueden ser hacer un viaje, otras expectativas fortalecer mi pensión, otras expectativas dejar una herencia. Bueno, en función de eso se determina el plazo de la inversión. Pero entonces yo debo buscar alternativas de inversión, conocerlas y reflexionar si cumplen con esa expectativa. Yo no debería comprar instrumentos financieros que efectivamente no vayan atados a esas preferencias de riesgo. Y hay que tener cuidado acá porque hay gente, intermediarios, ¿verdad?
que andan vendiendo, promotores de ventas, que andan vendiendo productos de inversión y se las andan enchufando a los clientes, disque clientes, ¿verdad? Este, independientemente de cuáles son sus expectativas. Y le dice, mire, es que aquí las rentabilidades de corto plazo son muy altas, usted va a tener una gran oportunidad, y ni siquiera se preocupan en preguntarle al inversionista, al ahorrante, cuál es su expectativa, qué es lo que él quiere con ese dinero, ¿verdad? Y entonces, importante conocer las inversiones, las alternativas que existen, para ver si cumplen con mis expectativas. Un quinto punto, muy importante, es que cuando usted invierte en mercados financieros, generalmente mercados financieros supervisados, regulados, usted va a tener opción de poder, usted va a tener la posibilidad de ver precios de esos activos. Usted se puede dar cuenta si los activos están subiendo de valor o están perdiendo valor. ¿Ok? Entonces usted invierte en la bolsa de Nueva York, usted va a encontrar ahí que a través de la bolsa, los precios todos los días, los precios de los activos están, digamos, identificados, visualizados. Usted puede saber si la inversión en un fondo de inversión que hizo, no sé, con el mayor administrador de fondos de activos del mundo, se llama BlackRock. Usted invirtió ahí, esa gente le manda a usted todos los días cómo le fue al fondo de inversión. Si ganó, cuánto ganó, cómo cambió el valor de la participación, etcétera. Eso es una ventaja en los mercados financieros. Ahora, que usted tome decisiones en el día a día de las inversiones depende mucho de lo que decía en el punto 4, de mis expectativas, ¿verdad? Si yo lo que tengo es una cantidad de dinero con la cual quiero especular con el vaivén del mercado diario, perfecto. Usted puede hacerlo sin ninguna duda, pero que usted esté claro de que ese vaivén del mercado implica una serie de riesgos que está asumiendo usted como inversionista y nadie se los va a compensar. O sea, si usted perdió la inversión, no puede ir a la bolsa de valores o ir a una superintendencia y decir, mire, es que qué barbaridad, yo invertí aquí $25,000 y ya perdí todo y quiero que me lo devuelvan. O sea, usted tenía que haberse entendido, averiguado, informado de lo que estaba haciendo con su inversión. Si usted lo que está es tomando decisiones a largo plazo, esta función o este elemento número 5 es importante para ver cómo va la evolución de esa inversión, para ver si usted tiene que hacer ajustes, investigar más, preguntar adicionalmente. En los mercados financieros, hay mercados, lamentablemente, en donde no los precios y el valor de las inversiones o el valor de los activos no es tan fácilmente identificable. ¿Verdad? Por ejemplo, los bienes inmuebles es un problema. Es un problema porque no hay, digamos, excepto en ciertos países más desarrollados, valoraciones, digamos, del valor de la tierra, valor del bien raíz, por ejemplo, las propiedades. La gente dice, es una excelente inversión porque siempre aumenta de valor. Depende, depende de dónde esté usted, dónde es ese bien raíz. Depende de muchos entornos sociales, políticos, que influyen en el valor de sus activos. Más adelante voy a poner el caso de una inversión de una gran empresa inmobiliaria, la más grande de China, que hoy, con datos de hoy, está técnicamente quebrada porque está demasiado endeudada y pues van a ver el comportamiento del precio de la acción de esa compañía. Se llama Evergrande. ¿Ok? Entonces, muy complicado, ¿verdad? Muy complicado cuando no hay precios, cuando usted no sabe cómo se está calculando la rentabilidad de la inversión. Entonces, le pongo la plata a alguien y creo que estoy invirtiendo en un certificado de depósito a plazo en Copemédicos, ¿verdad? Que me va a pagar cada 3 meses un interés o cada 6 meses un interés. Entonces yo me confío en que me llegue un interés cuando lo que estoy es comprando un instrumento que todos los días está cambiando de valor, que tiene una cosa que se llama riesgo y que se refleja en una variabilidad del precio. Por eso es que el punto número 6 dice que es responsabilidad de los inversionistas cuando deciden invertir conocer y entender los riesgos de los activos financieros y no financieros. Conocer. O sea, esto es una materia complicada, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié en la UCR, como les comentaron al inicio, economía, y llevé algunos cursos, ¿verdad? En la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de la UCR, la UCR de Economía. Y entonces me acuerdo que llevé un curso de finanzas y me acuerdo que un profesor decía que pensaba que los activos, estoy hablando de hace 30 años, ¿verdad? Pensaba que los activos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No tenían riesgo.
habían inversiones seguras, ¿verdad? Y entonces, a muchos de mis compañeros les vendió la idea de que había activos seguros que en donde el emisor siempre iba a pagar, ¿verdad? Bueno, yo no sé, el profe probablemente hoy ya murió o está retirado, pero el mundo cambió completamente. Los riesgos hay que entenderlos y conocerlos. Ahora que hay inversiones de bajo riesgo, eso sí yo lo puedo admitir, pero inversiones que no tengan riesgo, eso no lo puedo admitir. Y les voy a explicar por qué en un minuto. Ok, entonces es obligación entender los riesgos. Y ustedes dirán, bueno, pues yo soy un médico, yo soy un profesional de la salud, ¿cómo yo voy a meterme en eso? Bueno, entonces probablemente va a ocupar que lo asesoren, va a ocupar buscar información, va a ocupar que alguien le diga cuáles son los riesgos que existen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es muy usual en la gente que capta dinero, la gente que emite bonos, que emite inversiones, que maneja inversiones, decir a la gente que hay total seguridad en la inversión. Eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? En otros países eso es prohibido. Decirlo implica un problema, digamos, con la justicia, porque es engañar a la gente. O sea, usted le puede decir a las personas que hay cosas que tienen alto riesgo y bajo riesgo, pero lo más importante, debe decirle que el riesgo es algo completamente normal en el mercado financiero. No es algo anormal. Es que el problema es cuando usted piensa que no hay. Y cuando piensa peor que decirlo, más bien va a ahuyentar al inversionista. No, tenemos que educar al inversionista. Tenemos que decirle a la persona y decirle, mire, sí, hay riesgos, pero de la probabilidad de que eso se materialice puede ser baja, puede ser media, puede ser alta. Y a cambio de ese riesgo usted puede obtener un retorno. Entonces hay que conocer y entender los riesgos. Séptimo punto, el riesgo de un activo financiero generalmente se manifiesta en su volatilidad o variabilidad en el precio. Cuando usted encuentra cosas muy variables en los precios, significa que ahí hay riesgo. El Bitcoin, que todos los días nos mandan noticias del Bitcoin, ¿verdad? Todos los días nos mandan de Bitcoin. Todos los días, ¿verdad? Y bueno, y Bitcoin es una criptomoneda de 11.500, ¿verdad? Eh, de, que sube, que baja, que estuvo en niveles de $35.000, luego estuvo en 28.000, luego ahora está en 40 y hay algunos que están diciendo que va a subir hasta a más de $100.000. Bueno, todo eso está hecho, ¿verdad? Y está, la información que nos mandan es exclusivamente para mostrarnos que eso tiene riesgo y que alguien de que está invirtiendo en ese tipo de activos financieros está expuesto a una volatilidad en el valor de su inversión. Ahora, si el inversionista está claro en que le gusta asumir ese nivel de riesgo, pues cero problema, no hay problema. Él sabe que está asumiendo por cuenta y riesgo propio esa volatilidad, esa variabilidad. Entonces, pero eso con el Bitcoin es un caso porque es muy popular hoy en día, pero eso ocurre con todos los activos financieros, ¿verdad? O sea, hay activos que tienen menores variabilidades que otras. Ahorita les pongo un ejemplo. Hay activos que se mueven más porque su exposición al riesgo es mucho más alta y por lo tanto, entonces eso es normal que lo refleje un mercado. Muy complicado es cuando usted sabe que hay una actividad que es muy riesgosa y que eso no está reflejando los precios ni la variabilidad. En el año 2008, 2007, 2006, para ser más exactos, había activos financieros del sector inmobiliario en Estados Unidos que no tenían variabilidades en los precios relevantes, de acuerdo a los riesgos que tenía el sector inmobiliario, donde había gente que estaba dejando de pagar en Estados Unidos sus viviendas porque el nivel de desempleo estaba aumentando, pero los precios de las emisoras, digamos, las empresas inmobiliarias no cambiaban y por lo tanto entonces parecía que era una inversión relativamente menos volátil de lo que se esperaba. Bueno, en algún momento el mercado reflejó que efectivamente eso no podía sostenerse y el precio de esos activos, el precio de esas inversiones cayeron dramáticamente y fue la raíz de la causa de la crisis financiera internacional de 2008-2010 que probablemente ustedes escucharon. Una crisis, antes de la pandemia, no había pasado una crisis tan severa como la que ocurrió en el 2008-2010. Con la pandemia, la parte financiera fue peor que nunca, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir con esto es, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si no observamos volatilidades en los precios, variabilidades en los precios, y esa variabilidad es la negociación que se da de los activos financieros en los mercados todos los días. Les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero ustedes no observan que las verduras y las lechugas
Las hortalizas, en la feria del agricultor todas las semanas valen lo mismo. Muy rara vez se mantiene el mismo precio. Muy rara vez. Generalmente los precios cambian y los medios de prensa sacan ahí. Esta semana, ¿verdad? Van a estar más caras las remolachas. Y esta semana están más baratos, ¿verdad? Los tiquisques. Y esta semana no hay melones. Entonces, si se quiere comprar melones, va a salir muy caros. Es comportamiento de un mercado de demanda y oferta que define un precio, ¿verdad? Bueno, los activos financieros son exactamente, es una feria del agricultor, solo que ahí no se venden verduras, ni lechuga, ni frutas, sino que se negocian activos financieros y que probablemente tiene una volatilidad muchísimo más alta que las verduras, porque en las verduras usted probablemente encuentra muchos proveedores de papas, que usted compra aquí, habrá ahora otro que produzca las papas, o las naranjas, o las sandías, o los tomates. Los activos financieros a veces no necesariamente tienen esa particularidad que en mercados financieros se llama liquidez. Ya la vamos a hablar. El octavo punto es que la decisión de invertir está asociada a un objetivo. Por lo tanto, ese objetivo determina el plazo al que se desea invertir. Lo mencionaba hace un rato. O sea, si mi objetivo es una herencia y yo tengo 40 años de edad, probablemente mi inversión debe ser de largo plazo, ¿verdad? Porque mi objetivo es dejar una herencia a mis hijos, pero pensando cuando ya yo no exista, cuando ya yo muera. La expectativa de vida, póngale en 82 años, ¿verdad? Entonces, me queda 40 años de inversión. Entonces, probablemente mi objetivo de inversión es más de largo plazo que el corto plazo. Salvo que usted diga, no, es que yo creo que puedo morir en cualquier momento, entonces probablemente el plazo de inversión es más corto plazo que largo plazo. O sea, el objetivo define el plazo de la inversión. Si usted quiere andar especulando, ¿verdad? Bitcoins u otros juguetes financieros muy volátiles, que mucha gente disfruta con eso, yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo que le digo nada más es que sepa con qué se va a enfrentar, asegúrese de que eso es lo que usted quiere. Entonces, si usted hace lo que usted quiere, perfectísimo, ¿verdad? No hay ningún problema, pero sepa que se va a enfrentar en cualquier momento con alguna situación incómoda. Es como el niño, ¿verdad? Eh, todos, bueno, los que tienen hijos o hemos tenido hijos, hemos tenido esa bendición de que usted le dice al niño chiquito, no toque ahí el tomacorriente, no meta los dedos por ahí. Pero ya, y el chiquito le gusta experimentar, le gusta especular y mete los dedos hasta que se lleve semejante bombazo, ¿verdad? Aprende, perdió, sintió efectivamente que el riesgo estaba ahí. Se lo advirtieron, pero no le pareció, pareció mentiras, ¿verdad? Le dijeron que no, esos ganas de que yo no haga, digamos, inversiones de ningún tipo de, las inversiones con riesgo no existen, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado. Entonces, pero para eso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del niño era precisamente de experimentar y probablemente tocar el tomacorriente, a ver si lo que le decía el papá o le advertía el papá o la mamá era cierto, ¿verdad? En inversiones pueden haber personas que efectivamente están pensando, ¿verdad? En que realmente lo que les interesa es experimentar y decir, bueno, la vez que yo voy a poner $5,000 en bitcoins, a ver qué pasa para divertirme, ¿verdad? Para ver si sube o baja el precio, si gano plata o pierdo plata. Bueno, es consciente de que pueden pasar esas cosas. El error está, vuelvo a repetir, en pensar de que yo meto la plata y me voy a ganar un montón de dinero. Porque alguien me lo dijo, porque un vendedor me lo comentó, porque vi un anuncio de televisión y salió uno de esos influencers o vea, que aparecen ahora por todo lado. Esa palabra, yo no sé, ¿verdad? En mis épocas, un influencer, yo no sé qué significa, alguien que influencia a otro, bueno, pero que lo influencie con verdades, no con ilusiones, ¿verdad? O con mentiras. Y en el mercado financiero hay mucho ilusionista, mucho encantador de serpientes que le dice a los inversionistas, vea, vamos a ganar un montón de dinero y eso no es tan cierto, eso no es correcto, no lo puede asegurar ni lo puede garantizar. Cuando aparezca alguno de esas personas, usted le pide, mire, usted me garantiza que yo voy a ganar esa plata. ¿Y cómo me la garantiza? ¿Cómo me garantiza ese rendimiento? Y va a ver que ahí, como decimos en Costa Rica, ahí donde la burra bota Genaro, porque eso no se puede garantizar. Y el que lo garantice está estafando o está haciendo un fraude, o es un irresponsable que no sabe cómo funciona una inversión financiera. Hay que comprender que a diferencia del dinero, la inversión en instrumentos y activos no son automáticamente convertibles en efectivo. Esta es una gran preocupación de los inversionistas. Los inversionistas siempre a veces dicen, no, yo voy a comprar esos activos y ahí no me voy a hacer de ellos.
En algún momento de la vida puede ser de que usted necesite convertir ese activo nuevamente en efectivo, porque le ocurrió alguna contingencia, tuvo que tomar alguna decisión de inversión importante, le pasó algún tema, ¿verdad? Eh, alguna reparación de la casa, porque con estos climas, ¿verdad? Alguna situación particular de salud, ¿verdad? Que usted va a tener que recurrir no sé, a alguna especialidad médica para poderse operar o tratar, alguna necesidad ¿verdad? De estudios de los hijos, ¿verdad? Un montón de cosas, un montón de prioridades. Quedar desempleado y que entonces usted va a tener que tener un dinero para poder vivir mientras consigue un cambio de empleo, otro empleo, perdón. Bueno, entonces usted va a tener que ir, si está ¿cómo se llama? Sus ahorros están colocados en inversiones, va a tener que salir a vender las inversiones y hacerlas líquidas, convertirlas en efectivo. Las monedas y los billetes, usted no tiene ningún problema, ¿va? Si usted los tiene en una cuenta de ahorro, cuenta corriente, dispone de ellos 24/7 en cualquier momento y ahora con las herramientas estas digitales, pues lo hace muy fácil, ¿verdad? En cualquier momento, sin necesidad de ir a una sucursal o una organización bancaria o una entidad financiera, una cooperativa. Lo hace por el celular. Un instrumento financiero a plazo, un activo, una acción, un bono, un certificado de depósito, no son tan fácilmente convertibles en efectivo. Y eso hace que el riesgo de un concepto que se llama liquidez sea importante para el inversionista, porque cuando usted sale a vender, puede salir a vender en un momento en donde los precios de los activos anden muy bien o pueden que anden muy mal, ¿verdad? Y entonces, mire, sí, usted quiere vender esta acción, sí, pero la acción está en 25 centavos de dólar, como está la de esta empresa de Evergrande de China, cuando valía hace una semana, valía casi $5. Imagínense, $5 bajó a 25 centavos. Ah, no, pero eso no es nada. Sí, pues usted tiene 10,000 acciones de esas, ha perdido un montón de dinero. Entonces sale a vender a 25 centavos de dólar algo que probablemente estuvo a un buen precio, a un mejor precio en el pasado, por un problema de liquidez. Entonces el inversionista tiene que medir ese tema también. Bueno, si yo voy a invertir, en algún momento yo voy a tener que convertir o voy a tener que tener disponibilidad de liquidez de esa inversión y debo verificar que el instrumento en el cual yo estoy invirtiendo efectivamente me garantice eso. Y hay instrumentos que son más fáciles de convertir en efectivo que otros. En el mercado local y en el mercado internacional, ahí no hay ninguna diferencia de nada. En el mercado internacional, la complejidad es que, bueno, aquí usted busca un corredor de bolsa, busca una entidad financiera, tiene una superintendencia que conoce a su jefe o la subjeval, etcétera. Pero si usted está invirtiendo, no sé, en Reino Unido, ¿a dónde va? Si usted tiene que reclamar algo, ¿a quién le va a ir a reclamar? O algunos que vienen ahí de isla de no sé qué, de dónde, ¿verdad? De unos paraísos muy extraños, ¿verdad? Y dicen, qué raro, las oficinas centrales de este fulano que le está vendiendo este plan de pensiones, ¿verdad? Están ubicadas en Malta. Malta. Suena muy paradisiaco el nombre, ¿verdad? Pero es una jurisdicción que está tildada siempre, ¿verdad? Como un refugio de lavado de dinero y un refugio de estafas y fraudes. Y yo estoy invirtiéndole a alguien que me vende un producto de una empresa que está radicada en Malta. Vean qué curioso. O alguien que aparece, mire, sí, yo soy una empresa financiera norteamericana y mi oficina está en la suite 144, ¿verdad? En Hialeah, Florida. Y suite 144 y un oficio en un oficentro, una oficina, o en Gran Caimán. No estoy diciendo que sean malas inversiones, estoy diciendo que son inversiones más riesgosas en temas de liquidez que una inversión probablemente en una jurisdicción que usted conoce. A ver, si usted compra un activo que se negocia en la bolsa de Nueva York, hay centenares de intermediarios financieros que le pueden hacer líquida esa inversión. Que se la hagan líquida a un buen precio es otra cosa, pero se la van a hacer líquida, tenga la seguridad. Hay mercados o hay activos que no son tan líquidos. Es más, usted va a buscar al fulano que le vendió el plan de pensiones y con suerte ni existe cuando usted tiene que ejecutar el plan de pensiones. Pero hay gente que llega y dice, ah, no, pues que no ve. La inversión en este plan de pensiones es 3% mensual. 3% mensual en dólares. Y hay gente que va y se nubla con la rentabilidad, se nubla con el encantador de serpientes, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? Mordido por la serpiente después. Y la serpiente venenosa lo envenenó y lo mató. Le mató su capital.
Cuando yo fui superintendente de Costa Rica en 3 organizaciones, en la SUPEN, pensiones, en valores, perdón, en seguros y en bancos, ¿verdad? 15 años fui superintendente de este país. Recibía todos los días, sin mentirles, era raro que en una semana no recibiéramos a algunas personas que llegaban a denunciar gente que efectivamente los había engañado. Pero nosotros no podíamos hacer nada porque era gente que no conocíamos, gente que no sabían dónde estaban radicados, gente que la misma persona no tenía la menor idea de quién era porque cuando lo contactó le dio un número de tarjeta de crédito y le fueron trabajando todos los meses, dizque su inversión y nunca apareció la inversión, dizque nunca se materializaron sus retornos. Muy triste, ¿verdad? Y gente profesional, no era gente ignorante, gente con niveles de escolaridad bajos, al contrario, gente con mucho dinero que pensó, ¿verdad? Probablemente no analizó bien la alternativa que le estaban ofreciendo. Debido a múltiples opciones de inversión y a la particularidad del riesgo de cada una de ellas, es conveniente que los inversionistas dispongan de información. Es necesario tener información en dónde va a invertir, quién es el emisor, dónde se encuentra radicado, quién es ese instrumento, cuál es la empresa, cuál experiencia tiene, dónde opera, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces dice Amazon, bueno, perfecto, uno conoce a Amazon, sabe quién es, probablemente todos alguna vez habíamos comprado algo por Amazon, las empresas más grandes y extraordinarias del mundo, pero eso no implica que no tenga riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo comprar o puedo deshacerme de esa inversión? ¿Existen o no existen? La información debe ser oportuna, transparente y confiable. Oportuna. Yo nada gano con información de hace 2 años o de hace un año, probablemente con información muy actualizada de la inversión en la cual quiero estar. Quiero ver la rentabilidad del último mes, con corte del último mes, histórica. Quiero ver cuántos inversionistas han invertido en esta misma inversión que usted me está ofreciendo. Quiero que me explique las ventajas que tiene esta inversión. ¿Por qué cree usted que para mí, como inversionista, me va a servir y no por qué? ¿Y cuáles son los riesgos también? Quiero que me explique. Información oportuna, información transparente. ¿A dónde puedo yo, verdad, liquidar esta inversión? ¿Es negociable en mercados financieros o no negociable? Y la información debe ser confiable. No es lo mismo que usted le entregue un estado auditado, una empresa, ¿verdad?, que dice que quiere que usted invierta en ella, a que le entregue unos estados financieros internos o no le entregue información financiera, ¿verdad? Le mande un brochure ahí con caras muy bonitas, pero nada de información que usted pueda generarle confianza. 3 criterios de mi información, entonces, oportunidad, transparencia y confiabilidad. La información, entonces, no es para guardarla, ni para recibirla ahí en un email y ponerle en spam o mandarla al trash, ¿verdad? Al basurero, ¿verdad? Digamos, del correo electrónico, ¿verdad? O del celular. La información es para que usted la analice y la interprete. Había una empresa en Estados Unidos muy famosa en materia de inversiones, se llama Wells Fargo. Wells Fargo le mandaba, sacó una publicidad en televisión incluso, hace unos años que a mí me llamó mucho la atención, que decía, le mando a usted, inversionista, información, pero no es para que la vea, es para que la lea. El mismo emisor le motivaba al inversionista. Yo quiero que usted lea mi información y lea la de los demás. Lea, analícela, interprétela. Bueno, pero alguien puede decir, pues yo no tengo tiempo, yo soy un doctor que trabajo todo el día, ¿verdad? Yo quiero estar en el hospital, tengo además consulta privada, además soy un enfermero, tengo que venir a ver a mis hijos, tengo tiempo, estar leyendo yo además información financiera, información estadística que no voy a entender, no voy a comprender porque no soy experto en eso, ¿verdad? Y no tengo tiempo de hacerme experto en eso. Entonces, no me joroben la vida con la información, ¿verdad? Yo no la voy a leer y no me manden información. Bueno, eso es un error, ¿verdad? Si no tienes capacidad para leer la información, interpretarla, estudiarla y estás valorando asesorarte, o sea, estás valorando invertir en ese activo, mi recomendación más sincera y cariñosa a estas horas de la noche, ¿verdad? Es busca asesoría profesional. Busque a alguien que cuente con los conocimientos técnicos y le puede investigar quién es ese activo, quién es ese emisor, quién es el que hace esas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Quién es el que está ofreciéndole la inversión?
y le pueda dar alguna asesoría. Y le puede, mira, te puede decir, mira, esta información tiene estos pros y tiene estos contras. Ese asesor tiene que entender las particularidades de usted como inversionista. Tiene que comprenderlo, tiene que preguntarle a usted cuáles son sus expectativas de inversión, para qué usted quiere invertir, para qué usted quiere ese dinero, cuáles son sus expectativas hacia el futuro. Él debe hacer un trabajo profesional, no para venderle la inversión, sino para buscarle la inversión que usted realmente anda buscando. Un buen asesor de inversiones no es el que impone su criterio. Un buen asesor de inversiones es el que le muestra un menú de opciones a los clientes y le dice cuáles alternativas existen, cuáles son los riesgos que existen y cuáles son los retornos posibles que usted puede obtener en esa inversión. Eso es lo que es un buen asesor. Hay muchos que dicen, yo soy asesor de inversiones, y el tipo lo que anda es enchufándole productos financieros que no son acordes a las necesidades del inversionista, ¿verdad? En el mercado costarricense hay muy pocas opciones de inversión. Hay, pero pocas, digamos, para alguien que quiere manejar un portafolio de inversiones. Y entonces, cuando alguien recurre al mercado internacional, cero problema, pero asesórese bien. Busque a alguien que conozca los mercados internacionales y que le pueda dar, ¿verdad? Al menos información y análisis de la información que usted pueda valorarla y que le pueda ayudar a tomar su decisión. Muy bien. Existe una diferencia entre el ahorro y la inversión, porque a veces la gente dice que estoy ahorrando comprando acciones y comprando productos derivados y comprando criptomonedas, ¿verdad? Y esas cosas. Eso no es ahorro. El ahorro generalmente se guarda para prevenir gastos futuros, ¿verdad? Previstos, digamos, que yo estoy ahorrando para pagar la colegiatura de mis hijos, yo estoy ahorrando para, ¿cómo se llama? Pagar la electricidad o pagar el crédito al final de mes. El ahorro generalmente es de corto plazo, porque usted lo tiene ahí para disponibilidad inmediata, ¿verdad? Normalmente es un ahorro de corto plazo, es un plazo corto. Al ser un plazo corto, probablemente usted lo tiene en inversiones muy líquidas, en cosas que usted las puede disponer muy fácilmente, ¿verdad? En instrumentos muy conocidos y por lo tanto los niveles de riesgo son muy pocos, ahí dice sin riesgo, en realidad no es, recuerden, si hay riesgos, sin riesgo o un riesgo muy bajo. Yo diría que pueden ser riesgos muy bajos o riesgos muy pequeños. La rentabilidad, eso sí, va a ser muy poca. Una cuenta de ahorros, ¿cuánto paga de rentabilidad? Paga muy poquito. Algunos pagan hasta menos de la inflación, eso me parece a mí una barbaridad. Pero bueno, no le compensan ni la inflación, pero no importa. El punto esencial es que pagan muy poca rentabilidad. Y además tienen un factor que se llama liquidez inmediata. O sea, tienen muy buena liquidez, hay muy poco riesgo de liquidez, salvo que la entidad financiera donde usted tenga el dinero esté en problemas. Claro, si usted mete la plata en una entidad que tiene problemas de liquidez porque tiene problemas financieros, ahí mejor no tenga su ahorro. Se lo garantizo, aunque le ofrezcan buenos rendimientos. Ahí no lo tenga porque probablemente existe el riesgo de que a usted no le devuelvan el dinero. Aunque sea una entidad supervisada, aunque sea una entidad que tenga 50 años o 200 años, eso no funciona. Es como la canción aquella de aquel cantante mexicano que ya se murió, José José, ¿verdad? O dicen que ya se murió, no sé si habrá muerto, ¿verdad? Hay gente que dice que se muere, que no se muere, ¿verdad? Aquella canción que decía, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Bueno, las rentabilidades históricas o lo que hizo una determinada entidad financiera fue en el pasado. A mí me interesa lo que va a hacer la entidad financiera en el futuro. ¿Ok? Entonces, probablemente el ahorro, al ser esa pertenencia particular, es un mecanismo de muy corto plazo, con bajo riesgo, pero con muy poca rentabilidad. Una inversión es diferente, ¿verdad? La inversión es alguien que anda buscando rentabilidad y buscando aumentar el valor de ese capital. Generalmente los plazos son no tan cortos, ¿verdad? Porque ahí dicen en la tabla es de largo plazo, puede ser mediano o largo plazo, porque es ahí donde usted va a obtener, aumentar el valor del capital. O sea, alguien que quiere invertir y aumentar su capital en 3 meses y decir que obtuvo una rentabilidad, eso no existe o no es sostenible en el tiempo. Tenga la seguridad de que probablemente los primeros 3 meses le va muy bien, pero los siguientes meses puede ser que no le vaya tan bien o en algún momento no le va a ir tan bien. Eso no es sostenible en el tiempo. Si fuera sostenible en el tiempo, todo el mundo invertiría en esa alternativa de inversión y eso no sucede. El riesgo es bastante, depende del producto y vamos a ver cuáles son los riesgos. La rentabilidad puede ser incierta, generalmente es alta, pero es incierta.
¿verdad? Lo que sí es claro es que no es segura. Nadie le va a garantizar a usted que le paguen intereses todos los meses durante 20 años, ¿verdad? Del 5% o del 3% mensual. No existe, se los puedo garantizar en el mundo, una alternativa de inversión de esa manera. Nadie se atreve a hacer eso, porque hay riesgo, es incierto el futuro. Y generalmente la liquidez es menor que en el ahorro. Las inversiones son más líquidas, menos líquidas, por lo que les comentaba, por un fenómeno del plazo al cual se invierte. ¿Qué tipo de activos, por ejemplo, estamos hablando? Bueno, hay activos de renta fija, activos de mercado monetario y activos de renta variable. Entonces, cuando usted habla de activos del mercado monetario, son generalmente las inversiones que usted hace en una cooperativa, en un certificado de depósito, en un bono del Banco Central, en un banco, ¿verdad? Son inversiones generalmente de plazos cortos, no muy largos, y entonces usted va a obtener rentabilidades bajas, va a asumir pocos riesgos y va a tener mucha liquidez. Lo que pasa es que la gente dice, no, no, es que no me gusta la rentabilidad que me da este fulano, me da una renta, ocupa una rentabilidad más alta. Entonces usted puede ir a un activo de renta fija, que son generalmente activos con una rentabilidad media, un riesgo medio, ¿verdad? Que su liquidez va a depender del emisor y el volumen de la emisión, ¿verdad? De cómo se transa eso en el mercado, si hay o no hay. Acuérdense los vendedores de papas en la Feria del Agricultor. Si solamente hubiera un vendedor de papas, la liquidez de las papas sería muy complicada, ¿verdad? Porque entonces dependemos de un emisor. Cuando hay varios y cuando hay mucho volumen de negocio, usted dice, ah, bueno, hey, la verdad es que voy a ir a comprarle a aquel, aquí tengo eso otro, si aquel se puede cobrar muy caro, le compro a ese otro vendedor, etcétera, ¿verdad? Bueno, de renta fija son generalmente plazos de medio, generalmente un año, 3 años, ¿verdad? Entonces, como el plazo es más largo, el riesgo existe porque ahí va a pasar un plazo, los emisores le compensan a usted ese riesgo con una rentabilidad más alta. No significa que le van a pagar siempre. La mayor cantidad de veces sí le van a pagar, pero la rentabilidad es, ¿cómo se llama? No tan alta como los que alguien quisiera en un activo de renta variable, ¿verdad? A largo plazo la rentabilidad esperada es alta, sí, pero tiene que tener paciencia usted. A corto plazo, difícil de prever. ¿Por qué? Porque probablemente el mercado es muy volátil y puede ser que usted se montó, compró en el peor momento. El peor momento es que usted compró exactamente en la situación en donde a partir de que usted compró, el precio empezó a caer. Entonces la rentabilidad se volvió negativa. Entonces a largo plazo probablemente eso tiende a revertirse, pero ¿cuánto es largo plazo? ¿Cuánto va a durar cayendo el activo y luego va a empezar a recuperarse? Porque esa es otra que escucha uno de algunos asesores de inversión. Ah, pero no te preocupes, si algo está cayendo de precio, espérate, en cualquier momento va a volver a subir. Y claro, cuando usted lleva 3 meses llevando palo, como dicen en los mercados financieros, que no mejora la rentabilidad, pues usted empieza a preocuparse, ¿verdad? Porque el riesgo es alto. Y la liquidez de ese instrumento, usted quiere ir a deshacerse, va a depender mucho del instrumento, como les explicaba hace algunos minutos. Muy bien. ¿Cuáles riesgos? Hay riesgos de mercado, que son situaciones que ocurren en los mercados impredecibles que usted no puede controlar y se desploman los precios. Afectan directamente los precios. ¿Depende de qué? Depende de temas económicos, depende de temas macroeconómicos, depende de temas sociales, de temas políticos, ¿verdad? Indudablemente. Hay riesgos de crédito, eso es el riesgo en donde la calidad del emisor, el que le pidió plata prestada a usted, el que le vendió la inversión, empieza a tener dificultades para pagar sus deudas. Eso es lo que le pasa a esta empresa china hoy en día. Hay riesgos de liquidez, ese es el que estamos hablando, de que el emisor no tiene plata para pagar, entonces usted va a perder su inversión porque cuando en cualquier momento ese banco o esa organización, entidad financiera va a ser intervenida y usted perdió su inversión, su ahorro. Hay riesgos operativos que influyen en las empresas. Una empresa mal manejada, una empresa con problemas tecnológicos, una empresa con muchos fallos humanos, con fraudes internos, va a estar expuesta a que no le va a ir bien y probablemente su inversión en esa empresa no va a ser exitosa. Y hay riesgos legales. Invertir en cosas que no son legalmente reconocidas en algunos países. Invertir en inversiones cuyo contrato de inversión tiene muchas vulnerabilidades o su ejecutoria es muy compleja. Firmamos un contrato con alguien que nos vende un plan de pensiones que está
no voy a poner ahora Malta para no me regañen, ¿verdad? Alguien, voy a poner Gales, país de Gales, ¿verdad? Y entonces pues, me suena muy bonito, ¿verdad? Una cultura milenaria, ¿verdad? O sea, de estos amigos de allá del norte de Europa, y etcétera, y todo el tema. Sí, pero si usted tiene que ejecutar el contrato de inversión o de ahorro que está haciendo con esta empresa, ¿a dónde lo ejecuta? ¿Bajo qué legislación? ¿La legislación costarricense o la legislación del país de Gales? Usted va a tener la posibilidad de ir al país de Gales a ejecutar ese contrato. Esas son preguntas importantes que responder. Y vean que la volatilidad, y este gráfico no es de mentiras, este gráfico es la realidad, ¿verdad? La volatilidad, esa línea que se ve ahí moviéndose para arriba y para abajo, es circunstancia histórica, ¿verdad? Y cuando hay crisis, cuando hay fenómenos de riesgos, se manifiesta, ¿verdad? Cuando fue la crisis asiática, hace más o menos 25 años, fue la crisis asiática, vean cómo la volatilidad de los activos subió, ¿verdad? La línea, cómo se espantó para arriba. Entre más alta la línea, mayor volatilidad, mayor riesgo. Vean que cuando las .com, si no se acuerdan ustedes, tuvieron una crisis que fue en los años 2000, 2001, ¿verdad? Todas esas empresas .com, ¿verdad? Que vinculadas a la disrupción de Internet en aquel momento, tuvieron un pinchazo que llaman, o sea, tuvieron una volatilidad, algunas desaparecieron, muchas desaparecieron, otras se fortalecieron. Bueno, vean cómo estuvo la volatilidad del mercado, ¿verdad? Vean que ahí, en ese tracto del pinchazos.com, la media histórica era un 20% de volatilidad. Eso es una variabilidad alta, ¿verdad? Y vean ustedes, ¿verdad? Lo que pasó en el 2008, cuando quebró Lehman Brothers, cuando fue la famosa crisis, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se llama? La volatilidad fue de 259%. ¿Ok? Y ahí vienen, ¿verdad? Algunos eventos adicionales, eventos políticos, ¿verdad? Eventos que alguien, pero ¿cómo? Claro que sí. La bolsa de Nueva York andaba muy volátil. Cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, si iba a ganar, si iba a quedar de nuevo Trump o iba a ganar Biden, ¿verdad? Eso pasa en los mercados internacionales. Eso pasa. Aquí los instrumentos de la deuda costarricense dependen mucho de lo que va a pasar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si los proyectos de ley que nos comprometimos con el fondo pasan o no, y tengan la seguridad de que si no pasan, si pasa alguna situación en el Congreso, con razones justificadas o sin razones justificadas, los instrumentos del Banco Central y de Hacienda van a ser volátiles, más volátiles de lo que ya son hoy en día. Entonces el riesgo siempre existe. Y entonces, dependiendo de los tipos de alternativas de inversión, los riesgos son cada vez más importantes, pero van aparejados de una rentabilidad más alta. Entonces, probablemente el efectivo, vean ustedes el gráfico, el riesgo es bajo, pero la rentabilidad es baja. Los bonos de gobierno, el riesgo es no tan alto, bajo, pero la rentabilidad es un poquito más alta, ¿verdad? Más que el efectivo. Luego vienen los depósitos bancarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más probablemente que quiebre un banco que quiebre un gobierno, ¿verdad? Aunque a veces quiebran los gobiernos y no los bancos, pero bueno, los bancos deberían pagar rentabilidades un poquito más altas de lo que paga el gobierno. Luego vienen los bonos de las empresas corporativas y ustedes dirán, pero ¿por qué las empresas corporativas tienen riesgos más altos y rentabilidades más altas? Bueno, porque están sujetas a entornos de mercado, ¿verdad? No es lo mismo invertir en acciones de líneas aéreas, ¿verdad? Con todo lo que les pasó en la pandemia, donde de un pronto a otro dijeron, señores, todo el mundo en tierra, no pueden volar los aviones. Imagínense lo que fue la rentabilidad de esas compañías aéreas. Algunas desaparecieron, otras terminaron fusionándose, otras no sé cómo han sobrevivido, otras acudieron a salvatajes del mismo gobierno, etcétera, ¿verdad? Luego están las acciones, que son mucho más volátiles y también, consecuentemente, más rentables. Y inversiones alternativas, esto que llaman private equity, todo lo que tiene que ver con derivados, por ejemplo, opciones, futuros, productos muy interesantes, muy interesantes. Eh, yo doy cursos de estas materias y a los estudiantes les fascina cuando uno les habla de eso. Y vean qué curioso, yo les digo, tengan cuidado, esos instrumentos son muy interesantes, porque tienen sus riesgos, pero la gente a veces no lo ve, es como la gente que no se quiere vacunar, ¿verdad? Me parece a mí, es mi opinión personal, como que no ve el riesgo, ¿verdad? Como que dicen, no, eso es majadería, ¿verdad? De algunos, ¿verdad? Este, eh,
otros de repente, ¿cómo se llama? Sí valoramos en la vida de manera diferente, ¿verdad? Entonces, más bien estamos viendo que nos vacunan hace mucho rato. Entonces, lo que queremos decir es que hay inversiones que son muy riesgosas, muy rentables, y luego pongo ahí ese gráfico, lo tomé de un amigo, de los Bitcoin, que los Bitcoin son mucho más rentables, tengan la seguridad, no, eso sería incorrecto decirlo, pero muchísimo más riesgosos que cualquiera de las alternativas que he venido mencionando. Los riesgos se materializan en esta empresa, Evergrande, ¿verdad? La China, que les acabo de mencionar, vean que la acción, ¿verdad? Estaba en $2.38 el 26 de agosto del 2020, hace un año. Y hoy, o sea, bueno, no hoy, el 16 de septiembre, o sea, la semana pasada, estaba a 33 centavos de dólar, ¿verdad? Entonces, el que tiene inversiones en esta empresa, ¿verdad? Simplemente ha perdido, diría hasta la camisa, ¿verdad? Imagínense que ha perdido $2 por acción. Y si usted tenía 100,000 acciones, ha perdido $2 por 100,000, son $200,000, ¿verdad? Un montón de dinero, ¿verdad? Un montón de dinero. Una empresa que estaba estudiando yo cuando estaba preparando esta conferencia, las deudas que tienen, ¿verdad? Son $300,000 millones. Eso es lo que debe esta empresa, $300,000 millones. Para que se den una idea, hay 150 países en el mundo cuyo Producto Interno Bruto no llega a esa cifra. Y en el mundo hay 200 países. Hay, ¿verdad? 150 países que no llegan a esa cifra de Producto Interno Bruto. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de los problemas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces los riesgos se materializan. Y es una empresa inmobiliaria, de alguna situación ha pasado, ¿ah? Que no ha logrado, digamos, mejorar y avanzar. Voy a apurar porque yo creo que ya el tiempo me está, ¿cómo se llama? Traicionando, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿cómo logra usted manejar los riesgos? Diversificando. El gráfico de las canastitas de los huevos, siempre a mí me encanta para explicar la diversificación. Si usted coloca todas las inversiones en un solo activo financiero, probablemente no va a poder manejar bien los riesgos, porque si la canastita de los huevitos se cae, todos los huevitos se perdieron, o gran parte de ellos se perdieron. Pero si usted tiene los huevitos colocados en diferentes cestas, o sea, las inversiones colocadas en diferentes lugares, probablemente usted, si le pasa algo a alguna cesta, las otras no se van a ver afectadas. En eso consiste la dinámica de la diversificación. Buscar de alguna manera diversificar las inversiones en activos que efectivamente se comporten de manera ojalá contraria. ¿A qué me refiero con esto? Si un activo va mejorando de precio, que el otro venga bajando, no importa, no importa. Alguien diría, no, que los dos suban, que cuando yo invierta siempre esté ganando. Bueno, es que cuando sucede eso, es probable que cuando los dos estén bajando de precio vas a perder hasta, hasta, hasta el dinero que pusiste de capital, ¿verdad? Entonces diversificar, pero diversificar es un arte. Diversificar no es tan sencillo como ubicar los huevitos en diferentes cestas. Hay que saber cuántos huevitos en cada cesta, ¿verdad? Hay que ver qué significa cada cesta, además, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Hay que asesorarse, ¿verdad? Este gráfico es un dato, ¿verdad? Totalmente real del año 2017 de un montón de inversiones, alternativas de inversión en mercados internacionales, pensando en un inversionista que vive en Reino Unido, ¿verdad? Y entonces el señor del Reino Unido se enfrenta a clases de activos y esas clases de activos le muestran el rendimiento esperado, ¿verdad? Y le muestran un concepto estadístico que se llama desviación estándar, que si algunos recuerdan sus cursos de estadística, es una medida de volatilidad, es una medida de variabilidad. Entre más alta la desviación estándar, más variable es el instrumento. Y entonces vean ustedes que hay empresas, ¿verdad? Vean las clases de activos. Está la gran capitalización del Reino Unido, que son empresas accionarias, ¿verdad? Está del mismo Reino Unido, o sea, empresas del mismo país, que son son empresas grandes. Una más gran capitalización es una empresa muy grande. Luego empresas medianas, empresas pequeñas, son las tres primeras líneas. Vean ustedes que las empresas pequeñas tienen una rentabilidad esperada más alta y consecuentemente tienen una desviación estándar más alta. Una rentabilidad del 7,1% anual esperado y una volatilidad del 19,6% de ese rendimiento esperado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Sí, que no es lo mismo invertir en cualquier empresa en Reino Unido, ¿verdad?
¿Por qué unas son más riesgosas que otras? Bueno, porque probablemente las empresas grandes tienen una mayor capacidad para enfrentar los riesgos del mercado que una empresa pequeña, ¿verdad? Y entonces las empresas pequeñas son más rentables, pero son más riesgosas. Luego vienen las acciones de Estados Unidos, una rentabilidad del 7.8% con una desviación del 15.7%. Acciones de empresas europeas que no sean del Reino Unido, 8.6% y volatilidad del 19.6%. O sea, las empresas fuera del Reino Unido, europeas, son mucho más rentables. Vean que la rentabilidad en algunos casos, incluso por las empresas del Reino Unido, es casi 2% anual, más alta rentabilidad, pero vean cuánto aumenta la volatilidad, ¿verdad? Vean, la volatilidad aumenta casi 5 puntos porcentuales, de 14.8 en la primera línea a 19.6 en la línea de acciones de Europa sin el Reino Unido. ¿No le gusta la parte europea? Bueno, entonces vayámonos a Asia. Y en Asia hay instrumentos de renta variable, acciones o bonos de renta variable. Y aquí hay dos categorías. Las empresas que son del sector Asia-Pacífico, que no incluyen a Japón, porque el mercado japonés es completamente diferente al resto de los países de Asia, ¿verdad? ¿Ok? Por estabilidad, por presencia, por tamaño, ¿verdad? Entonces se separan, ¿verdad? Entonces vean que hay una diferencia. No es cualquier empresa asiática, ¿verdad? En la que uno invierte en las acciones japonesas, la rentabilidad en Japón de las acciones es la menor hasta en la lista que llevamos aquí. 6.4% de rendimiento y una volatilidad del 15.2%. No necesariamente las menos volátiles. ¿Ok? Y si ven las otras acciones, vean que son 8.5 y una volatilidad del 20.9%. Una volatilidad importante. Acciones de mercados emergentes son mercados que no son desarrollados, sino que van en mercados en crecimiento. México, Chile, Brasil, están en esa categoría en América, ¿verdad? Bueno, son mercados como son emergentes, aplica lo mismo que hablábamos de empresas de pequeña capitalización. Son pequeñas, ¿verdad? Son mercados más pequeños que los grandes, son más volátiles. Rates, estamos hablando de eso, son inversiones en bienes raíces, claro, muy buena rentabilidad, vean ustedes, 9% los instrumentos de bienes raíces, pero una volatilidad del 22.5%. La empresa que acabo de mostrarles es China, es un rate, ¿verdad? Solo que, y es un rate global, porque si bien es cierto, es una empresa china, opera en muchos países del mundo. Esta empresa china tiene 200.000 empleados, nada más para que se den cuenta ustedes del tamaño de la compañía. Bueno, bonos globales del Reino Unido, bonos del Reino Unido y abajo el efectivo, ¿verdad? Que vean ustedes que aún así tiene rendimientos pequeños y una desviación también pequeña. Aquí no quiero cansarlos con los números, pero para medir la diversificación se utiliza un concepto técnico que se llama correlaciones y entonces se calculan las correlaciones. Hay correlaciones altas, que significa que la relación entre los dos activos financieros es grande, es importante, y hay correlaciones bajas, incluso negativas. Entonces, alguien que los asesore a ustedes en materia de diversificación de un portafolio de inversiones, tiene que calcular estas cositas. Tiene que hacer estos elementos técnicos, ¿verdad? Estas mediciones técnicas. Si no, está, ¿cómo se dice? Eh, Hablando mentiras, ¿verdad? O sea, o está hablando mucho show y nada de técnica, ¿verdad? La técnica implica conocer estadísticamente para poder medir el riesgo y tomar decisiones. ¿Qué tiene problema la diversificación? Y ya casi voy terminando. Que no todos los riesgos son diversificables, tristemente. Si fuese así, tendríamos resuelto el problema. ¿Qué afecta la diversificación? Entornos políticos. Vean El Salvador, con el tema este de Bukele, ¿verdad? Los activos financieros salvadoreños se mueven a una velocidad y a una volatilidad mucho más alta de la que se movería en otros países, pero ahí pasa una decisión política, ¿verdad? Complicada y probablemente ahí no diversificaste nada, ¿verdad? La diversificación no te ayudó. Crisis sistémicas, la del 2008-2010 es una crisis sistémica. Se vino la ola de 7 metros y usted estaba expuesto, no había manera de diversificar eso. Crisis sanitaria, ¿qué les puedo decir yo del tema del COVID, verdad? O sea, eh, eh, devastador desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? La ciencia ha crecido montones, ¿verdad? Eso, no tengo yo por qué hablar, ustedes me podrían dar a mí muchas clases de eso, pero desde el punto de vista financiero, inevitable, ¿verdad? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar?
cuántos negocios se han perdido, cuánto desempleo ha existido. Eso afecta al sistema financiero. Ahí no hay manera de diversificar nada porque sencilla y llanamente todos los países y todas las industrias de alguna manera se vieron afectadas y además nadie el que diga que tenía previsto que en el año 2019, 2020 íbamos a tener este fenómeno y lo había predecido, perdón, años atrás, ¿verdad? Pues o yo no lo escuché o muy poca gente le puso caso, pero no es tan fácilmente predecible. Además, otro problema de la diversificación es que tiene costos de comisiones, ¿verdad? Porque usted quiere andar diversificando diferentes activos, cada transacción tiene comisiones, ¿verdad? Tiene costos analíticos, ¿verdad? Porque ya hablamos de que los activos son demasiado complicados y los activos tienen, digamos, diversas particularidades y tiene, los costos de asesoría también son importantes. Sin embargo, yo les debo decir que es preferible pagarle un buen asesor, ¿verdad? Que tratar uno sin conocimiento, tratar de hacer las cosas por uno mismo es muy complicado, ¿verdad? O sea, probablemente no te va a ir tan bien como te podría ir si tuvieras asesoría o información al respecto. Y ya para terminar, pues si tienen alguna pregunta. Primero, invertir es un proceso normal de búsqueda de rentabilidad. Sin embargo, la omisión de conocer riesgos asociados también tristemente es un factor común en muchas personas e incluso en muchas instituciones, ¿verdad? Que administran ahorros de la gente. Es importantísimo, ¿verdad? Ese matrimonio, rentabilidad-riesgo, sin duda alguna. Todos nos gusta, cuando vamos a invertir, nos ofrecen un proyecto, todos pensamos en cuánta plata me voy a ganar. ¿Verdad? El otro día me visitó un amigo que quiere que hagamos un emprendimiento juntos, una cosa ahí muy bonita. Bueno, duramos varias semanas hablando de los riesgos y después empezamos a pensar en rentabilidad, a ver si la rentabilidad compensaba los riesgos que pensamos asumir. No existen inversiones seguras, ¿verdad? Como decía mi padre, que en paz descanse, que murió precisamente de COVID hace un año, ya casi cumple un año mi papá de haber muerto, por COVID, este, mejor me cuentan una de vaqueros con ese cuento de las inversiones seguras. Eso no existe, ¿verdad? O sea, mejor nos cuentan una de vaqueros a blanco y negro, como las películas de antes. Un tema importante es que no hay instrumentos de inversión malos ni buenos. Eso es que esa inversión es muy mala, esa inversión es muy buena. No, 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 no. Todas tienen un precio. Y si usted ha entendido en qué consiste el concepto precio, va a entender de que el concepto precio va asociado a la rentabilidad y al riesgo. Entonces no hay inversiones malas ni buenas. Hay inversiones rentables y menos rentables. Hay inversiones riesgosas y menos riesgosas. Es normal que los mercados tengan volatilidad, no se asusten. Lo anormal es que no haya volatilidad. Ahí sí me asusto yo. Cuando usted ve que la cosa está muy estable y no pasa nada, eso me preocupa en los mercados financieros, porque no es normal. Siempre es más barato asesorarse con un profesional respecto a actuar de forma independiente con un sofisticado. La palabra sofisticado. O sea, cuando alguien quiere jugar de inversión sofisticado, bueno, lo felicito por su emprendedurismo, por su valentía, pero en esto, ¿verdad? Es mejor asesorarse. Es como alguien que diga, sentado ahí en la playa, es que bueno, qué fácil es surfear, pararse en esa tablita. No, pues eso es muy fácil. Bueno, vaya, intente surfear, si no sabes, si no ha sido, probablemente va a ocupar a alguien que le enseñe, un profesional que le enseñe, ¿verdad? Es como el caso de que yo soy diabético e hipertenso, como que yo me empiezo a medicar las medicinas, ¿verdad? Entonces yo busco un profesional, a mi endocrinóloga, ¿verdad? Y entonces la doctora que me ve a mí, ¿verdad? Quiero mucho a la doctora Quiroz, entonces ella me lleva el tratamiento, me dice que debo tomar, me asesora para poder manejar estas enfermedades que yo tengo, ¿verdad? Bueno, así es la parte financiera, hay que asesorarse. Y la última conclusión, es importante entender que el hecho de invertir en mercados regulados y supervisados disminuye los riesgos respecto a invertir en vehículos y plataformas abiertas. Sin duda alguna, no es que los supervisores y la regulación sea infalible, no, 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 o sea, siempre pasan cosas. Lo importante es que por lo menos existe más información, existen algunos cuidados que probablemente hacen que el inversionista pueda dormir mejor, ¿verdad? Sin llegar a pensar de que los riesgos se eliminen, eso sí, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación podría ir por ahí. Y con esto termino agradeciéndoles
tremendamente el espacio, perdón si me pasé algunos minutos, ¿verdad? Pero es que estos temas son muy interesantes y desafiar hacerlos en una hora es muy complejo. Estoy a la orden si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna eh, comentario, con muchísimo gusto. La presentación obviamente se les quedan a ustedes disponible para que se puedan compartir. Y ahí está mi correo, mi teléfono, por si alguien quiere preguntarme alguna cosa, ¿verdad? O tiene alguna duda, pues yo estoy a la orden igual, ¿verdad? Y nuevamente a la cooperativa, inmensa gracias, ¿verdad? Como siempre por la confianza de permitirme para compartir con ustedes estas experiencias. Para mí es una bendición, muy agradecido como siempre y además felicitarlos porque estos temas son muy importantes y muy relevantes. Siempre van a seguir siendo relevantes para cualquier ahorrante, para cualquier profesional. Es muy triste ver a la gente perdiendo dinero por desconocimiento, por engaños. Entonces, todo el esfuerzo que haga la cooperativa para ayudarle a las personas a direccionar mejor sus decisiones de inversión, sin duda alguna es un privilegio y una bendición de la cooperativa y yo los felicito. No muchas entidades financieras en mi país hacen esto. Así que muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Javier. A continuación abrimos un espacio de consultas. Si alguno desea realizar la consulta o alguna consulta, don Javier, pueden habilitar sus micrófonos sin ningún problema. O si se sienten más cómodos, también por medio del chat, podrían escribir las consultas y con mucho gusto se las vamos a trasladar a don Javier. Bueno, me parece que no hay consultas por el momento. Muchísimas gracias, más bien. De verdad, bueno, agradecemos la preferencia que ustedes tienen con nosotros, con Copemédicos, y también el haberse tomado un espacio en las agendas de ustedes. Sabemos que están bastante ocupados en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia. Y a la vez también le agradecemos a don Javier por toda la información suministrada y por también la experiencia, ¿verdad? Y toda la información que es bastante útil para todos nosotros. Sin más por el momento, bueno, entonces muy buenas noches para cada uno de ustedes, que pasen muy, muy bien. Muchas gracias, que la pasen muy bien, buenas noches, a la orden. Hasta luego.